importancia de estar en paz y tranquila durante el parto y a la hora del nacimiento. Me gustaría que nos dieses algunas pautas para poder sanar este tema. ¿Cómo mi mamá llevó el embarazo? Hola de nuevo, familia espiritual. Estamos aquí otro ratito. Muchas gracias porque cada vez que hago estos vídeos pues noto la calidez, el hogar, el estar con todos vosotros, el saber que, bueno, a pesar de que yo estoy viendo una cámara, pues sé que estáis todos vosotros alrededor y ya te agradezco, como siempre empiezo los vídeos, a ti que estás escuchando pues en cualquier lugar del mundo, porque ya sois muchos en distintos lugares del mundo pues escuchando, ¿no? O lo que estés haciendo mientras me estás escuchando, agradecerte infinitamente todo el tiempo y la energía que dispones para escuchar todo aquello que se pueda llegar a compartir, porque no soy yo la cual os comparto las cosas, sino al final es toda la información que está, ¿no? en una nube. Yo normalmente digo como una especie de drive, que hay muchísima información en la parte del universo y como todos pues podemos llegar a bajar esa información y a poder transmitirla para recordar pues lo que ya somos e ir viendo el propósito de nuestra alma aquí y sobre todo ir viendo antes del propósito de lo que yo puedo hacer o qué herramientas yo dispongo, sobre todo el saber qué soy y saber que tengo una conciencia más allá del cuerpo y que el cuerpo es un absolutamente mero vehículo, el cual me va a ayudar a cumplir y a aprender en esta gran institución que se llama la Tierra. Exactamente igual cuando me voy al mar a bucear y me tengo que poner pues un traje de buzo, ¿no? Para poder ir a ese nuevo ecosistema y poder acoplarme. Pues este cuerpo es exactamente lo mismo, pero aquí estamos en un tiempo finito, en un tiempo temporal, y sí que es verdad que te invitaría muchísimo a que, como pensamos, ¿no? Que tenemos el tiempo infinito, pues llegar a recordar que este tiempo es absolutamente finito y que cada día y cada segundo es lo único en lo cual dispones y es en lo único en lo cual ahí tú puedes crear desde el amor o crear desde el miedo. Así que bueno, vamos ya a por la pregunta. Nos habla Vanessa y nos dice lo siguiente. Hola Raquel, me encanta oírte, transmites mucha paz y sabiduría, muchas gracias. Estoy segura que estás ayudando a muchísimas personas, muchas gracias también. En tu último vídeo hablaste de la importancia de estar en paz y tranquila durante el parto y a la hora del nacimiento. Me gustaría que nos dieses algunas pautas para poder sanar este tema, porque cuando yo estaba en la barriga de mi mamá, mis padres tuvieron un accidente de coche. Mi padre quedó en coma durante 28 días y mi madre estaba muy angustiada. Siempre he pensado que esto me ha repercutido en mi vida. Muchas gracias por existir. Bueno, Vanessa, muchas gracias a ti porque esta pregunta es muy interesante, ¿no? Cuando estamos hablando de todas aquellas personas que nos vamos encontrando en la vida, que solamente al final son espejos de nuestro inconsciente y de aquello que proyectamos, porque yo ahora os haría una pregunta, ¿no? Para saber cómo está mi vida, para saber cómo está mi nivel de conciencia, para saber un poco en qué punto está mi alma en este espacio terrenal, ¿no? Solamente tenéis que tomar una respiración, sentiros primero a vosotros mismos en qué momento estáis emocional y después dar como una vista alrededor y ver qué personas vosotros tenéis alrededor, qué circunstancias y qué situaciones os acontecen en el día a día. ¿Qué es aquello que a mí me está costando? ¿Qué es aquello que a mí me genera mayor dificultad? ¿Y qué es aquello que a mí me genera pues mayor sombra, ¿no? Ahí vosotros vais a poder ver el para qué de esas situaciones, ¿no? Y hasta que yo no tome conciencia de ello, el patrón se va a ir repitiendo hasta que me rinda, vea que no hay absolutamente ningún culpable, en que yo deje ese papel de víctima, en el cual también favorecerá, ¿no? Que esté en la zona de confort, porque está en el papel de víctima. La verdad es que cuando alguien despierta y pasa esa noche oscura del alma, mucha gente dice, no, pues yo prefería ser más ignorante y no saber todo esto. Claro, más ignorante porque ahí pues no te has tenido que responsabilizar de tus actos, de saber que el otro también eres tú y que todo aquello que tú vas haciendo hay una responsabilidad en el libre albedrío del karma y del dharma. En el momento en el que tú te vas responsabilizando de todo ello y se te cae esa capa de ego irracional,
canal, pues obras, para mí os diría, cuanto un mayor nivel de conciencia o un nivel de conciencia muy elevado, siempre he sentido, y así me lo han dicho los espíritus, cuando tú alcanzas ese nivel de paz interior dentro, independientemente de las circunstancias exteriores, porque sabes que tú estás obrando desde el mayor nivel y amor y que el universo no quiere que lo pases mal, el Dios no quiere que lo pases mal, las personas que hay alrededor no quieren que lo pases mal, simplemente el universo te da las circunstancias y las aulas perfectas para tu aprendizaje. Y las mayores aulas de aprendizaje son aquellas en sombra, las circunstancias más complejas en las que el humano va a determinar que algo es malo, cuando realmente nada es malo ni es bueno, sino que todo es neutro, y ahí en los momentos de más oscuridad vas a ver la luz que acontece en ti mismo, en ti misma, y la luz que acontece a los de alrededor. Y en muchas ocasiones pues pasar por esas aulas de sombra te va a ayudar a poder ayudar a los demás a decirles y a explicarles y a comprenderles, ¿no? O a abrazarles en que esas aulas son necesarias para que nosotros evolucionemos, dejemos cada vez esas capas de ego más en un segundo plano, aunque evidentemente la mente y el ego es necesaria en cierta parte, en todo, como un equilibrio, ni un defecto ni un exceso, pero en todo en un equilibrio, ¿no? Me he ido un poquito del tema, pero sí que me era necesario según pues bueno, voy viendo y voy sintiendo el hecho de explicaros todo esto, ¿no? Porque sí que es verdad que nos fijamos mucho en el ahora, en el qué es lo que me está diciendo en estas circunstancias la vida, pero ¿dónde se origina todo? Mirad, a mí mi guía me enseñó como si antes incluso de nacer nosotros lleváramos como una especie de grabadora en la cual, aunque yo no me acuerde lo que esté grabando o yo no me acuerde de las circunstancias que están aconteciendo, todo eso queda grabado. Y queda grabado en ciertos códigos o información. Y todo aquello que no está por sanar o todo aquello que eran conflictos que aparentemente no tenían una resolución y se quedan como un conflicto no resuelto, por lo tanto una emoción estancada, esa emoción estancada va a ir recordándose alrededor de toda mi vida. Sí, mi mamá ha tenido... Sí, mi mamá ha tenido una especie de, pues bueno, un embarazo un poco más complejo. ¿Cómo mi mamá llevó el embarazo? ¿Qué es lo que ocurrió y qué circunstancias ocurrieron alrededor de mi mamá? Todo eso va a determinar esa grabación de información en esa grabadora. Por ello, también es muy importante que no solamente veamos esa transición una vez nosotros hemos nacido, sino, como os decía, de esa grabadora, que nosotros preguntemos a la mamá cómo ha sido el embarazo que ha tenido. Sin juicio. Simplemente le podemos preguntar por curiosidad cómo se encontraba ella, si ocurrió algún tipo de escena o algún tipo de circunstancia en la cual a ella pues bueno, no logró vivir un embarazo desde la paz, desde la tranquilidad, y poder también ver y comprender que hay muchas emociones que no son nuestras. Cuando hablamos de esa grabadora, ya se está conformando esas creencias que se nos va a enviar desde ese clan familiar, papá, mamá, más directos, hacia nuestros códigos álmicos antes de nacer. Por ello, he visto en muchas consultas, incluso en el nacimiento, cuando pues, un bebé le costaba muchísimo nacer, o nacer con los fórceps, o el miedo de la mamá a que se estaba extendiendo ese tiempo, y he podido ver cómo después la consultante, y me lo referían así, ¿no? al embarazo y al modo incluso del nacimiento, que es tan absolutamente tan importante, y ahora también os hablaré de ello, y ella pues sufría ataques de pánico y ataques de ansiedad y no sabía muy bien de dónde le venían, ¿no? Y esa circunstancia en la cual sobre todo la mamá le transmitió, evidentemente inconscientemente, pero transmitió un miedo y transmitió una ansiedad de que le pudiera pasar algo. Por lo tanto, es muy importante saber cómo ha sido nuestro embarazo, o si la mamá o el papá han pensado también en abortar,
muchas veces también se puede referir a personas que no acaban cuando empiezan sus tareas, cuando empiezan a estudiar algo, pues no lo acaban. Si empiezan con una relación, tienden también como a abortar, es decir, a romper algo que está establecido. Y es muy importante que también tengamos esas conversaciones con mamá. Sí, ¿me esperaban a mí? Si fui una sorpresa, si fui buscada con todo el amor, si preferían niño en vez de niña. Todo aquello va a conformar, como os digo, esas primeras impresiones de lo que es la realidad para mí. Esas primeras impresiones, y como nos dice nuestra amiga, todo aquel sufrimiento que la mamá pasó, porque imaginaos aquel papá en ese accidente en coma y todas las emociones que ella inconscientemente también, porque también os digo, cuando escuchamos esto, me vienen muchas personas, pues yo me siento muy culpable porque yo no sabía, lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido en esas circunstancias y en ese conocimiento o en esa conciencia que yo tenía en ese preciso momento. Por lo tanto, no nos juzguemos tanto, el mundo espiritual no nos juzga, el mundo espiritual no va a delimitar un juicio en cuanto a nuestras acciones, simplemente nosotros equilibraremos ese karma o ese dharma, pero para mí la intención mayor no es tanto la inconsciencia, sino es el amor en el que yo he podido dar o recibir ciertas circunstancias independientemente del conocimiento que yo tuviera en ese momento, ¿no? Por lo tanto, le preguntaríamos a nuestra amiga, a nuestra compañera, si ella tiene miedos un poco inconscientes, si no sabe muy bien por qué, igual, ¿no? Se me ocurre, tiene que cuidar constantemente a los demás, si tiene miedo también de perder a las personas que hay alrededor, si genera como una especie de apego muy fuerte en los vínculos por miedo a lo que pueda ocasionar, y si sufre también a veces como de insomnio o de periodos un poco de nerviosismos, porque también os digo, no solamente en esos momentos que está el alma, cuando decimos que hay un embarazo, la almita no se incorpora al cuerpo de ese bebé, sino que va haciendo entradas y salidas de frecuencia vibracional para ir acoplando esa frecuencia de mamá, esa frecuencia del clan familiar a esa frecuencia de ese bebé. Por eso en muchas ocasiones, cuando las frecuencias no son muy parecidas o unas frecuencias un poco más complementarias, a veces hay abortos involuntarios, simplemente hay como una especie de prueba hasta que la mamá esté en una frecuencia vibracional y él ya o ella, esa almita, pueda acoplarse. No solamente estamos hablando de ese momento que yo os estoy diciendo, sino también los 7 primeros años de vida que va a conformar esas creencias de papá y de mamá, en la cual yo voy a creer que esa es la realidad. Cada uno hemos dispuesto de una expectativa de la realidad, una perspectiva de la realidad que simplemente ha sido creada por esos patrones de papá y de mamá, pero que realmente no es la realidad que conforman. Las creencias limitan. Cuando yo me doy cuenta que no existe ningún tipo de creencias, ¿y por qué yo tengo que trabajar muchísimo, ¿no? Para conseguir las cosas? ¿Por qué mamá me ha dicho, según sus creencias y como mejor lo ha podido hacer, que hay que luchar mucho para obtener un puesto de trabajo? Por lo tanto, hasta que yo no acabe muy cansada, no voy a sentir ese sinónimo, ¿no?, de que he trabajado lo suficiente. Vamos a observar a papá y a mamá, y sobre todo esos 7 primeros años en astrología. Yo también siento que hay como diferentes etapas, los septenios, es decir, cada 7 años hay diferentes pequeñas revisiones de vida. Y, por ejemplo, si yo en esos 7 años de vida, en esa grabadora, ¿no?, he vivido escenas de maltrato, o maltrato físico, o maltrato psíquico, mi inconsciente siempre va a buscar esa zona de confort. Aunque yo no lo quiera en pareja, siempre voy a traer esa zona de confort porque es la única que conozco. Es decir, aquello que ha conformado mi perspectiva de realidad, voy a ir buscándolo en el inconsciente porque esa es mi zona de confort. Aunque sea una zona de confort desde la sombra, pero es lo que conozco. Lo que desconozco, la mente va a generar una especie de disotomía, ¿no?
va a generar una especie de conflicto en el cual el salir de ahí va a ser por modo de supervivencia. No, 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 tú quédate en esa zona de confort que, aunque sea mala, vamos a decirlo entre comillas, porque no hay malo ni bueno, ¿no? Aunque sea desde la sombra, es aquello que conocemos, es decir, las herramientas que tenemos y que ya sabemos manejarlas. En el momento en el que salimos de ahí, cuando salimos de esa zona de confort, debemos de romper todas esas creencias y lo que yo creía o lo que me han dicho que yo creía que era la realidad, y adentrarme en situaciones pues desconocidas para la mente, en la cual no tiene, en esa grabadora no tiene escenas o escenarios en la cual esa mente me puede llegar a decir a mí que eso es algo seguro. Veréis que la mente os va un 91,4%, más o menos según apuntan los psiquiatras o los psicólogos, os van a generar situaciones y escenas que en sí, ese 91,4% no van a ocurrir, pero la mente te está protegiendo por modo de supervivencia. Y si yo dejo entrar esos pensamientos intrusivos y si yo creo que es así la realidad, es así como yo también la estoy manifestando, ¿no? Desde ese miedo. Entonces, el salir y, como a muchos de vosotros habrá pasado, que la mente os ha dicho no vayas de viaje solo porque es muy peligroso, porque te pueden ocurrir. Después ha sido la experiencia más maravillosa de vuestra vida y nada ha ocurrido, ese portal, ¿no?, entre una situación y otra, ahí cuesta un poco de atravesar, pero en el momento en el que lo atraviesas y la mente ya tiene esa memoria, en esa grabadora de viajar solo o sola no es malo, sino que es una experiencia maravillosa, seguramente los viajes de manera individual, ¿no?, pues los vayas a hacer con más frecuencia. Estoy poniendo un ejemplo para que veáis dentro de esta simbología de la grabadora cómo me están diciendo que todo en sí, en el momento en el que hay una concepción de que la mamá y el papá pues conciben a esa almita, hay una conexión de una especie de cordón umbilical que se conecta en la parte de mamá y papá, evidentemente, pero sobre todo sí en la parte materna, porque esa energía co-creadora, y ya se conecta con esa parte de la almita, ¿no? Ahí ya pues ya se va abriendo y dando al play a esa grabadora y ya generando todos los recuerdos que se hayan establecido. Muchos de nosotros, ¿no?, habremos sentido una herida de rechazo o una herida de abandono y no sabemos muy bien de dónde nos viene. En el momento en el que preguntamos a mamá, a papá qué miedos tenían, qué es lo que estaba ocurriendo, y saber que esa emoción a mí no me pertenece, simplemente es una emoción que se quedó en esa grabadora, y yo honro, no juzgo a mi mamá ni a mi papá, es decir, yo hubiera hecho lo mismo dadas las circunstancias tan complejas, y esa camiseta o ese abrigo que yo me he puesto de rechazo, simplemente lo quito, lo miro en perspectiva, no me pertenece, lo abrazo y lo transmuto, porque os aseguro que esa herida de rechazo no es la primera. Esa herida de rechazo seguramente sea que la mamá de mi mamá tampoco quiso tener a mi mamá, y así en el transgeneracional muchas más historias que anclan el hilo de esa emoción, por ejemplo, del rechazo. Y al alguien, en esa alma, ¿no?, al darse cuenta que eso no le pertenece y que lo mira en perspectiva, abraza el abrigo, pero simplemente pues lo aparta, ¿no?, y dice esto no me pertenece a mí y honro a todas las mujeres o honro a todo el clan, ya está transmutando en amor todo lo que en sí no pertenecía. Yo os hago esta pregunta, y es aquello que yo veo en las consultas: ¿cuántas emociones y cuántos dolores también corporales muchas veces no nos pertenecen en nuestro camino álmico, sino que pertenecen al transgeneracional? Así que yo le diría a nuestra amiga, así como os diría a cada uno de vosotros, que tuvierais una conversación con papá, con mamá. Para todos aquellos que no tenéis ni a papá ni a mamá, aunque vuestro consciente no lo sepa, vuestro consciente sí lo sabe. Por lo tanto, yo os diría que hicierais como una especie de ejercicio, que cogierais papel y boli y que simplemente con una meditación, con una respiración, aunque esto os parezca que os lo estáis imaginando absolutamente todo, empezaréis a escribir, y a escribir aquello que, concentrándoos evidentemente y poniendo intención, o también se pueden hacer meditaciones de regresión al vientre materno, o hacer una regresión con alguien profesional, porque, como os digo, el consciente muchas veces va a tapar toda esa información, pero en el inconsciente, en esa especie de ordenador o esa especie como de
memoria, sí, va a estar todo, absolutamente todo almacenado. Simplemente es adentrarse, ¿no? Como ir buceando a esas diferentes capas un poco más profundas e ir sacando la información para comprenderla y para liberarla. Pensamos que esto es complicado o que se necesitan años de terapia, y desde mi experiencia personal, la experiencia también que veo de muchas personas que vienen en consulta, una vez el espíritu, el ser querido, le está diciendo que hay ciertas cosas que no le pertenecen y le enseña todo el origen de esa historia, hay como un exhalo de tranquilidad, ¿no? Es como he comprendido y ahora sé que esto no me pertenece, por lo tanto voy a seguir mi camino honrando, comprendiendo. También os digo, no más que perdonar, porque muchas veces igual cuando vamos a un psicólogo, a un psiquiatra nos dicen el poder del perdón, ¿no? Pero el perdón muchas veces, por no decir la mayoría, siempre hay una figura del culpable y hay una figura de la víctima. Y aquí no os diría ni que hay culpables ni que hay víctimas, sino que hay personajes guionizados y siguiendo su papel, evidentemente cada uno con su libre albedrío. Y puedo hacer un papel de la sombra, pero mi libre albedrío ampliar e intensificar ese papel de sombra, ¿no? Que después ya cada alma se responsabilizará, pero en sí os aseguro que por más que penséis en alguien de vuestra familia, en que vuestra mamá hubo mucho rechazo, en que no os sentisteis queridos, ¿no? En su circunstancia hubierais hecho lo mismo, y entonces es muy importante que honréis, ¿no? Y que conozcáis toda esa parte del libro, toda esa parte de historia, de esa grabadora álmica que, aunque nosotros vayamos creciendo y vayamos pensando que hemos olvidado o que no sabemos muy bien lo que nos ocurre, pero no indagamos, cada vez vamos a ir proyectando y atrayendo circunstancias, situaciones y personas que me hagan recordar que hay algo en el camino que he de sanar. Cada vez que yo no lo quiera mirar, esas circunstancias, personas, escenas se van a intensificar más. Por ello, también os haría reflexionar que cuando, por ejemplo, si hablamos de la pareja, cuando atraemos 2, 3 veces o a 2 a 3 parejas con los mismos patrones en las mismas circunstancias, hay que preguntarse qué es lo que el universo me está diciendo, atrayendo yo a este tipo de personas, porque son maestros. Si no fuera a través de una proyección del otro, mi inconsciente no recordaría. Así que en una pareja igual que no se compromete, en una pareja que yo también siento miedo al abandono, en una pareja que yo no me estoy amando, queriendo y no sé poner muchos límites, ¿qué es lo que me está queriendo decir? Que hay un abandono, que hay una herida de rechazo. ¿De dónde me viene eso? Puedo hacer una meditación, puedo hacer muchas cosas, ¿no? Pero siempre os diré que el primer paso pues, sería hablar con papá y mamá para saber cómo fue las circunstancias, o si papá engañó a mamá mientras estaba en el embarazo y yo después no tengo confianza con las personas o no me abro y siempre soy un poco más frío, un poco más fría porque no me termino de fiar. ¿Y esto de dónde me viene a mí, ¿no? Así que voy a acabar con esta frase que me viene a deciros, ¿no? El conocer esa historia familiar, el conocer esa transgeneracional, la biodescodificación, las constelaciones familiares, que son las consultas personales, pues me habla mucho de eso, conocer la historia personal para liberar tanto al clan como liberar esas emociones que a mí no me pertenecen e ir en la vida con cuanto menos peso mejor evidentemente, e ir desbloqueando muchos caminos que en muchas ocasiones pues están más bloqueados, ¿no? Así que aquellos que también os vayáis a quedar embarazados o esa mamá que está embarazada, es muy importante, se habla, ¿no? Como que las embarazadas deberían estar como en un cristalito, ¿no? Evidentemente las circunstancias de alrededor son las circunstancias de alrededor y estamos siempre pues, sintiendo y experimentando cosas que igual son una vibración un poco más baja, pero aquella mamá que esté embarazada puede hacer muchísimas cosas para comunicarse con esa almita. Esas almitas nos están escuchando porque ya hay un anclaje. Muchas mamás, y esto es muy común y ya os lo digo, que nuestras capacidades psíquicas se amplíen mucho porque estamos conectados a otra alma, por lo tanto podemos estar muchísimo más sensibles, muchísimo más perceptivas a todo lo que ocurre alrededor con esos sentidos psíquicos, ¿no? Que de alguna manera compartimos.
Elegir también, si podéis, un parto consciente, sabiendo que hay un clan familiar, hay un clan, perdón, espiritual y unos guías, pues bueno, en ese momento tan importante que es un nacimiento aquí en la tierra y una despedida, una bienvenida aquí en la tierra y una despedida en el otro lado, y el alma ahí se incorpora al 100% a este cuerpo. Por lo tanto es un momento de conciencia y es un momento en el cual la mamá, y podemos elegir también todo el entorno, cuanto más consciente sea, para poder abrazar a esa alma. Los espíritus me dicen que tanto del nacimiento como de la transición de la muerte cada vez aprenderemos, y en esos sanitarios también, y en esas figuras también que se llaman los doulas, ¿no? Que hacen una labor maravillosa y que acompañan a esas mamás en un nivel de conciencia. Cada vez tanto la bienvenida en este mundo como la despedida de este mundo se hará de un modo más consciente, menos medicado y sabiendo la importancia de acoger desde el más profundo amor y desde ese cuidado emocional y álmico, sobre todo de la mamá, y el acoger y el saber también cuando se concibe a un alma, ¿no? Esa intención de amor, y poner toda esa intención de amor en el momento en el que papá y mamá también están concibiendo a esa alma. Muchas veces pues no se va a poder saber porque vienen como de sorpresa, pero si estás buscando un bebé, pues también poner esa mayor conciencia y poder hablar con esa almita que probablemente ya esté en pacto álmico. Así que os he hecho ahí, he intentado hacer un barrido por todas las circunstancias de los embarazos, que es algo también muy importante, de esa toma de conciencia, y que también vosotros pues podáis saber esa parte de historia para conoceros a vosotros mismos y para poder trascender todo lo que ya está bloqueado, una parte de vosotros. Así que espero que os haya servido un poquito, aunque sea. Os mando un abrazo inmenso de luz, de amor. Te digo que, como siempre, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita y darle a like para, bueno, pues para llegar a cuantas más personas mejor. Y mi único objetivo es poder generar una familia y una comunidad cada vez mayor, para que estos mensajes que yo tantas preguntas sin respuestas tenía pues lleguen y puedan abrazar y dar calor a los corazones. Así que muchísimas gracias. Os abrazo.